Buenas, ¿cómo están chicos? Vamos a empezar nuestra tercera charla técnica ya, con nuestro especial invitado Renato Covarrubia. Actualmente, bueno, no sé cuál es tu cargo ahora, es generalísimo de plataformas de arquitectura, ¿cierto? Arquitectura de la TAM. Lo Renato, explico en la próxima mejor, diapositiva. Sí, porque tranquila. es medio complicado el cargo, porque es un cargo nuevo, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida a Sansano, informático. Entramos como en una generación similar, ¿cierto? Así que nos conocemos desde que éramos estudiantes, así que le doy una cordial bienvenida y muchas gracias, Renato, por estar acá con nosotros, ¿ya? Y darte el tiempo, porque sé que tu tiempo es bien acotado, ¿cierto? Así que ahí te doy el pase para que se presente también como debe ser. Vale. Sí, uno cuando ya es más grande tiene hijos que es dueño, son dueños de tu tiempo después. Exacto. Oye, vamos entonces a los bifes. A ver, la charla de hoy día no se me ocurrió cómo titularla, por eso puse mito y leyenda. Ya, de monolito y microservicios. Entonces les voy a contar una historia, voy a tratar de hilarla, pero vamos a llegar a cosas bien concretas. Voy a comenzar por presentarme. ¿Ya? Se ve la siguiente, yo creo que estamos ok. Soy Renato Covarrubias, ¿ya? Es chistoso porque soy el tercer Renato Covarrubias, mi hijo el cuarto, así que no somos muy creativos, ¿ya? Se pueden imaginar. Soy ingeniero civil informático, soy generación 2003, ya de la Casa Central. Fui ayudante y coordinador del laboratorio de computación de Valparaíso entre el 2005 y 2009, ya. Varias veces ayudante, un año coordinador. Trabajé en la IT, que no, ya no sé si estas cosas existen todavía, ¿eh? Pero ahí me pueden dejar en el chat algo. Pero en la IT, que se encargaba de temas de redes en esa época, en CSRG, Computer System Research Group, que lo fundó Horst von Brandt, profesor quien se retiró hace poquito. Fui ayudante de la USCI, de la Unidad de Servicios Computacionales e Internet, que hoy día es Data Center. Ya, eso para que ustedes, para ponerlo un poquito en contexto. Cuando yo trabajaba por ahí, esto soy yo, tengo 40 años, ya han pasado los años, pero antes me veía así, ¿ya? Así trabajaba en el laboratorio, y esa era la visión del laboratorio cuando yo trabajaba ahí. Hoy día es levemente distinto, ¿ya? De partida porque no tiene esa puerta detrás, ¿ya? Atrás hay una bodega antes, hoy día ya no existe esa bodega, ¿ya? Ustedes están comenzando el proceso de feria de software, ¿ya? Y así me veía yo en esa época de cuarto año, finales del cuarto año, sí, o quinto año. Este es mi proyecto de feria de software, una interfaz gráfica. Pero no solo eso, sino que también unas librerías en C para controlar el robot que está ahí, de rojo. ¿Ya? Así que los proyectos de feria han ido cambiando en el tiempo. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos en ese semestre probablemente hoy día es un prompt, ya bastante tonto, para decirle en base a una foto dónde está el camino. En esa época fue bastante innovador seguir el camino por el centro de unas viñas. Hoy día es bastante más fácil y trivial lograr tirar dos líneas y seguir por el centro. ¿Quién soy? Más bien, ¿qué hago ahora? Eh, He tenido solo dos trabajos, ¿ya? A diferencia de lo que se usa ahora. Estuve en LAN Airlines durante 6 años y medio, cuando solo era LAN Chile, ya era LAN. Vine a ser LAN Ecuador y LAN Colombia. Sufrí con la fusión con TAM, ya cuando nació la TAM. Y luego de eso me fui a DevOps en Falabella Financiero. Puse DevOps en comillas porque fui a hacer DevOps, ¿ah? Llegué como ingeniero, pasé jefatura, tomé una sugerencia y llegué a una gerencia liderando 85 personas. Cuando yo llegué nadie hacía DevOps, nadie tenía una cultura de usar nube pública ni siquiera, estamos hablando del 2016. Y no había política, no había estándar, no había forma, así que la fuimos descubriendo en el camino. Fueron 8 años bastante interesantes. Y hace 6 meses que soy SME en Latam Airlines. ¿Ya? SME de plataforma de ingeniería. ¿Qué es SME? Es Subject Matter Expert, o sea, es alguien que sabe mucho de plataformas de ingeniería. En mis dos vidas anteriores, se dio mucho la casualidad de que armaba plataformas de ingeniería sin saber lo que era una plataforma de ingeniería. En principio hacía DevOps sin saber lo que era DevOps. Y así fui haciendo FinOps antes de saber lo que era FinOps, etcétera, etcétera. Fuimos siempre un paso adelante hasta darnos cuenta que había un marco que ponía un nombre y que tenía un método más conocido. ¿Ya?
SME es un rol técnico, ¿ya? De contribuidor individual, pero que tiene una alta influencia. Finalmente, quien está liderando la creación de la plataforma de ingeniería, si bien yo tengo un jefe y un líder, eh, pero la parte técnica somos los SME, somos una especie de arquitecto, desarrollador, mago, ¿ya? Cortamos la entrada, vendemos la entrada, tomamos los leones, en esencia porque somos gente que lleva muchos años haciendo esto desde distintas perspectivas y todos colaboramos junto con los ingenieros que están alrededor. Hay que construir y definir las cosas de la plataforma de ingeniería. ¿Qué es lo que es una plataforma de ingeniería? Es lo que soporta que las aplicaciones vivan. ¿Ya? Cuando ustedes usan un PaaS, hay una plataforma de ingeniería por debajo que recibe su código, lo despliega y lo expone a algo. Eso mismo, pero a nivel empresarial, con todas las restricciones que implica tener múltiples países, múltiples reguladores, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si cómo funcionamos el término. Ah, ya, si tienen preguntas, en el chat, ¿cierto? Dale. Exacto, sí. Cualquier cosa, escriben nomás. Si no se entiende otra cosa. Ese es un índice tentativo porque fui cambiando en el tiempo, pero más o menos es eso. Los títulos no van a ser mal, pero eso es el concepto. Voy a hablar de mitos comunes en ambos casos. Voy a explicar qué es lo que son los monolitos y los microservicios también. Eh, y les voy a contar un poco ciertos detalles y recomendaciones. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están en un punto de decisión súper relevante sobre la construcción de su producto de software. Entonces, vamos, algo de historia. Y lo voy a pasar bien rapidito. Los primeros años de la computación, probablemente ustedes no se acuerdan de estas cosas, seguramente lo vieron en introducción en ingeniería, no sé si lo pasarán todavía, eh, pero los primeros años de la computación era súper manual, muy técnico, se hablaba lenguaje de máquina y el uso era científico y militar. No había capa de abstracción, era todo directo al hardware. Hardware mucho más limitado de lo que es hoy día, pero era mucho más complejo de lo que es hoy. Fueron apareciendo lenguajes de alto nivel, ¿ya? En los años 50 y 60, hoy día, hasta el día de hoy, COBOL, uno de los lenguajes que aparecieron hace muchos, muchos años, todavía eh, dominan el ecosistema financiero del mundo, ¿ya? O sea, sus cuentas vistas, sus cuentas root, sus tarjetas de crédito, todo eso opera por detrás por procesos COBOL que hacen conciliaciones y algunas magias desde la época que fueron construidos. ¿Ya? Luego comenzaron a aparecer los computadores personales, ¿ya? Y con eso como que se amplió el público del desarrollo de software. ¿Ya? Ahora, ustedes te preguntan, ¿por qué esto es relevante? Porque cuando apareció el Internet, el uso del software comenzó a tener problemas que antes no tuvo, problemas asociados a la volumetría. Antes el software se creaba y se ejecutaba en computadores de forma individuales, y luego, con la volumetría del Internet, eh, generó problemas nuevos. ¿Ya? Problemas que también siguieron expandiéndose con el auge de los dispositivos móviles. Finalmente, ahora cada uno tiene en sus teléfonos una capacidad de cómputo no menor, accede a cosas en paralelo y con tantos millones de usuarios que hacen las mismas cosas al mismo tiempo sobre el mismo software, entonces plantea desafíos de bloqueos o de o todas las problemáticas de todos los sistemas distribuidos. ¿Ya? ¿Qué se viene a futuro? Bueno, hoy día estamos con computación en la nube, hace ya 2 años. Y Dios sabe cuánto llegará el uso práctico y real de la computación cuántica, que hace 20 años era teórica, hoy día es menos teórica, pero no deja de ser eso hasta el día de hoy, ¿ya? A precios inaccesibles todavía para cualquiera en realidad, ¿ya? Solo grandes corporaciones tienen presupuesto para esas cosas hoy día. ¿Ya? Eso tiene otros desafíos, ¿ya? No es volumetría de usuarios, sino que es volumetría de datos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les explico esto? Vamos a hacer más rápido. ¿Qué es lo que es un monolito? La definición del libro es una gran roca. ¿Cómo se transforma eso en software? Se transforma porque es un software construido de forma por diseño, con su arquitectura interna, construido como una sola gran unidad. ¿Ya? Eh, una gran unidad que es obviamente una sola gran aplicación. La aplicación de móviles se considera monolito, es una muy buena pregunta. Hay gente que sí lo hace, por eso hay forma también de distribuirlas, pero en su construcción, más no en su ejecución. Pero no vamos para allá. ¿Qué son los microservicios? Es un enfoque de arquitectura totalmente distinto, ¿ya? En donde no hay una sola gran pieza o componente, sino que hay múltiples piezas que entre sí interactúan y conforman tu sistema. ¿Ya? Después les voy a compartir la diapositiva, así que por eso no quiero leer todo tal cual porque eso lo pueden hacer ustedes. ¿Ya?
por su parte. Ahora, nada de esto está escondido, nada de esto es nuevo, nada de esto lo creé yo. Probablemente si buscan esto o ponen prompts en ChatGPT van a obtener la misma información. ¿Ya? Así que está todo esto en un padrón bastante común. ¿Qué es lo relevante? Funcionalmente, los monolitos son una gran pieza de software que puede tener límites internos o puede estar modularizado, puede o no. Microservicios son servicios independientes que entre sí interactúan, ¿ya? Entonces, ¿por qué la idea de hablar de mitos? Es porque durante mucho tiempo se demonizaron los monolitos, cuando en realidad es una arquitectura totalmente distinta. No es ni mejor ni peor, es distinta. Entonces, hay casos y casos en donde una sí te puede servir y te puede acelerar mucho más que la otra. Bien, eso también vamos a conversarlo. ¿Por qué se popularizaron los microservicios? ¿O en qué momento? En realidad es por un tema de escalabilidad, flexibilidad y agilidad. Pero se da en las grandes empresas, en empresas que tienen muchos equipos, todos trabajando en concurrente, con muchos usuarios, con muchos haciendo cosas y donde no hay chance de, voy a bajar el sitio 4 horas para hacer mi despliegue y después lo voy a volver a subir. ¿Ya? Como lo hacen hoy día los bancos, por ejemplo, que apagan sus sitios de noche para poder hacer cambios. Eso no es no sé, hoy día no se imagina haciendo eso en Zoom o Netflix, así como no voy a dejar a todo el mundo sin Spotify, esas cosas no pasan hoy día, ¿ya? Y de hecho, esto se logra justamente por dividir la aplicación. Casos de uso similares, bueno, de hecho lo nombro acá. Amazon, Netflix y Spotify fueron aquellas que más popularizaron la arquitectura, ¿ya? No solo por componentes de software, sino que porque funcionalmente separaron sus aplicaciones. El ejemplo claro es, por ejemplo, el caso de Amazon, por dar un ejemplo más concreto. El servicio de recomendación de productos relacionados, si se cae o si deja de funcionar, simplemente hace que no se te muestren. Pero tú puedes seguir navegando por los productos mientras que el catálogo de productos esté. Puedes seguir agregando productos de tu carro de compra mientras que el servicio de carro de compra esté. Entonces, ahí la resiliencia se da porque no se muere toda la página porque un pequeño servicio no deja de funcionar o está sobrecargado. ¿Ya? Entonces hay resiliencias técnicas y funcionales que hay que poder equilibrar. Entonces, vamos a tratar de separar cuáles son los hechos de los mitos. ¿Ya? Les voy a dar ejemplos concretos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Entonces, la comparación gráfica, un poco más grande la foto, es esta. Y acá hay ejemplos. Interfaz de usuario, contenido, usuario, un login y contraseña, órdenes, pago, inventario, que son clásicos del e-commerce. eh, en una sola gran aplicación puede ser más fácil de construir en un principio. Y de hecho lo es, porque no hay interacción entre sí. ¿Ya? Cuando son pocos usuarios, la escala hace que esto sea mucho más eficiente y con los mismos recursos de infraestructura puedes atender más cosas. ¿Por qué? Porque las llamadas internas son eso, llamadas internas, son syscalls, no son llamadas que salen por la red y vuelven y hay un protocolo intermedio, que es lo que le pasa a los microservicios. Los microservicios requieren, más allá de test unitarios entre las funciones que se llaman entre sí, la recomendación es ejecutar incluso test de contratos. Esta API expone un contrato, esta API la consume y mientras que el contrato sea igual, entonces los servicios pueden seguir siendo independientes, pero tú pruebas su relación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una de las tantas diferencias son las que vamos a hablar de los mitos. Los monolitos no escalan, ¿ya? En esencia escalan distinto, no es que no escalen. ¿Ya? Tú puedes crear horizontal un monolito sin ningún problema, siempre y cuando tengas datos persistentes fuera del monolito, por ejemplo, la sesión. Normalmente o se da mucho el caso de que un usuario cuando se ingresaba, se le asignaba una ID de sesión que llegaba al navegador del usuario y esa ID de sesión vivía en algún lugar. Originalmente era en memoria, cuando los monolitos no escalaban horizontal. No pasaba nada, pero cuando era solo una instancia. Pero al tener dos instancias, las memorias de esas instancias son distintas y no comparten esa ID. O sea, de repente se desloguean. No sé si les ha pasado, te voy a poner el ejemplo de sus bancos, o algún sitio que se loguean y al rato los desloguean y tienen que volver a ingresar, pero se ve todo funcionando. Probablemente cambiaron de servidor de aplicación que les atendió. Quizás en otra región, quizás en otro cloud provider, pero cambió. Y eso pasa cuando esa información de sesión vive dentro de la aplicación misma, ¿ya? Y no está como fuera. Hay formas de hacerlo. Si buscan, por ejemplo, Redis, Memcache, de una forma rápida y sencilla de esa llave de valor que no viva dentro de la aplicación, sino que como dato viva afuera. El monolito es lo antiguo y lo malo. Puede ser antiguo, sí, por la historia que les conté antes, no necesariamente es malo. ¿Ya? Es finalmente un patrón de arquitectura. Cambiar una línea de código rompe todos los monolitos. Puede pasar lo mismo en los microservicios. Software es software, no importa la arquitectura.
¿el monolito impide el trabajo en paralelo? La verdad es que no, porque si hay formas de controlarlo, que lo vamos a revisar, que permita que no estás ahí dando un código, por ejemplo, no versionado. Si tú versionas tu código, si trabajas con Git, ojalá con Git o similar y no otra cosa, puedes trabajar todo al mismo tiempo. ¿Ya? Caso práctico, el mismo kernel de Linux, son miles de desarrolladores y finalmente un monolito. ¿Ya? Entonces, las formas hay. Casos de éxito en donde los desarrollos hasta el día de hoy son monolito, Basecamp, Shopify, GitLab. Los que conocen GitLab porque lo usaron durante un buen tiempo, no sé si lo siguen usando ahora, en el departamento de informática, pero GitLab como interfaz o software de versión de código es un monolito en sí, ¿ya? Como arquitectura interna. ¿Qué mitos tenemos sobre los microservicios? Escalar microservicios es fácil. ¿Ya? En simple, no hay sistema distribuido fácil. Todos tienen brechas y todos tienen puntos que hay que atender. El caso de la sesión es uno. Si tú tienes un microservicio, ¿dónde vive sus datos? ¿En la memoria de cada uno o fuera? Y cuando vive fuera, entonces esa base de datos fuera se transforma en el embudo de tu sistema o de tu aplicación. ¿Más microservicios, más velocidad? No. Por diseño hay cosas que tienen curvas que llegan a puntos planos y mientras a veces pasa que mientras más los escalas, más, eh, no aumenta la performance, no aumenta la cantidad de transacciones que puedas atender. Y si lo ves desde la otra perspectiva, mientras más microservicios, más velocidad de desarrollo, tampoco es cierto, ¿ya? Porque mientras más servicios que estás desarrollando, más interacciones tienes que manejar. Y esas interacciones son igual de costosas. Cuando las interacciones me refiero a la dependencia que existe entre servicios. Cada equipo puede trabajar al 100% independiente, también es un mito, porque no puedes ser independiente cuando estás en un ecosistema de aplicaciones. ¿Ya? Si tú tienes clientes que te consumes, no eres independiente al cambiar la firma de tu servicio. Es un cambio que va a romper todo. Entonces también requiere comunicación, requiere un contrato definido entre dos componentes. Microservicios solucionan problemas organizacionales. Eso lo puse como comodín porque en realidad no hay ninguna arquitectura de software que solucione problemas organizacionales. Y cuando hablo así, no lo imagino dentro de la universidad, pero sí las grandes empresas. ¿Ya? Si han escuchado hablar de Conway, pero finalmente, en resumen, recursos humanos es un excelente arquitecto de software. ¿Por qué? Porque las empresas tienden a construir software que representa su estructura organizacional. Eso es porque siempre uno tiene ahí los límites de responsabilidades no son técnicas, sino que son funcionales hacia la organización. Ese es un problema que no tiene solución concreta hasta el día de hoy. Bueno, y el otro mito es que todo debe ser un microservicio. ¿Ya? Está de más. ¿Ya? No todo debe ser un microservicio, no hay necesidad de hacer eso en realidad. ¿Todo puede ser un microservicio? Sí, pero no debe, que es distinto. Hay desventajas reales. ¿Ya? La complejidad de la observabilidad, Redis, testing, DevOps pesado. No sé si entienden ese concepto, pero un DevOps pesado es un concepto que hace relación a que el proceso de, de integración de continua y de despliega continua, el proceso que se da entre descubrir, monitorear, desplegar y volver, es muy pesado porque hay que hacerlo por cada uno de los componentes que se van a desplegar. Y entre ellos, además, sumar las relaciones entre estos componentes. Cuando tienes un sistema distribuido que es un microservicio finalmente, sale a distribuir que no es un solo componente. Puede estar todo en el mismo computador, pero ya son sistemas que entre sí funcionan de forma distinta. Observar estos componentes es difícil. ¿Eh? Observar, no lo expliqué, de hecho me acabo de dar cuenta, pero es más allá. ¿Ya? El monitoreo es saber si está arriba o no, por ejemplo, o saber cuál es su tiempo de respuesta. Observar es saber qué está pasando dentro del artefacto. ¿Ya? Y hay tres cosas claves en la observabilidad como concepto, que son los logs, las métricas y las trazas. ¿Ya? No es algo que vaya a explicar ahora, pero pueden googlearlo y llegar a algo mucho más concreto. Entonces, en esencia, aquí tengo una tabla como para poder resumir. em, los monolitos para escalar el servicio debes escalar toda la estructura. ¿Ya? Sí y no, porque en realidad estás obligado a duplicar el monolito. ¿Ya? Si es que quieres trabajar de forma pura, ¿ya? Porque la recomendación finalmente es otra. ¿Ya? Lo que sí, cada microservicio sí puede escalarse de forma independiente. Porque como son pequeños, tú puedes escalar horizontal de a poco y nunca se accede directo al servidor de aplicación, siempre hay una capa de balanceo en medio. ¿Ya? Entonces, las distribuciones son distintas.
Tú distribuyes todo el paquete de software, nosotros tienes que hacer muchas pequeñas distribuciones. Y eso que hace más complejo, sobre todo el tema de orquestación y de control. La aplicación, cuando es monolito, mientras más crece, más compleja se hace. ¿Ya? Pero también los microservicios también tienen su complejidad, sobre todo en su integración. Ahora, el problema del monolito grande es que comienzan a existir relaciones quizás no documentadas o no conscientes de funciones que dependen de otras funciones. A veces se generan dependencias cíclicas entre ellas o recursivas, que es el peor caso. Y no es evidente de ver porque no hay una llamada explícita, sino que son métodos que existen en la aplicación y simplemente se usan. ¿Ya? El microservicio sí permite gestionar aplicaciones grandes de forma mucho más fácil, porque tú puedes comenzar a separar. Dividir vencerá finalmente. Es una gran aplicación, como el caso, por ejemplo, de Netflix, tienen dominios súper acotados y cada uno de esos dominios tiene microservicios específicos. Y entre ellos son clientes proveedores, si tiene que ver de una forma. Entonces, eso permite que las recomendaciones que vienen de un lado, las reproducciones que vienen del otro, los catálogos, los live son distintos de las películas que están como en code. Entonces, todo esto son productos distintos dentro de lo que nosotros conocemos para ver películas o series. En el caso del monolito, trabajar dentro del mismo código fuente requiere coordinarse, pero como todo código fuente. ¿Ya? Para una mayor coordinación, el problema no es en la arquitectura, sino que es en el control de versiones. ¿Ya? Eso se mantiene más o menos similar. En un monolito la arquitectura es más simple. ¿Ya? Porque el código está en un solo lugar, está todo en un solo lenguaje. ¿Ya? Para partir. En cambio, en el microservicio, cada microservicio podría llegar a tener un lenguaje distinto si que si lo quisiera. Se pueden construir microservicios en batch, que no es un lenguaje, pero podrías, ¿cierto? Suficientemente loco para hacer cosas así. Nada lo impide en rigor, ¿ya? Eh, ahora, esto es recomendación mía para ver que aplicaciones pequeñas y medianas, un microservicio perfectamente permite validar hipótesis mucho más rápido que una arquitectura de microservicios, que requiere un despliegue mucho más complejo, integración muy compleja y test adicionales, ¿ya? Y lo otro creo que ya lo comenté. Los microservicios son ideales para aplicaciones grandes o empresariales. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Vamos para allá. Una comparativa realista es esta, ¿ya? Más allá de lo que ustedes necesiten, tienen que buscar pensar en estas dimensiones al momento de hacer cierta comparación. Acoplamiento, escalabilidad, despliegue, los tests, cómo van a observar, la seguridad del servicio, que sea lo que sea importante, eh, la infraestructura disponible, los servicios disponibles que van a poder utilizar y cómo funciona su organización. Ahora, voy a simplificar un poco el tema de la organización. Ahora actualmente los equipos no son muy grandes, 5 o 6 personas. eh, eh, Hasta 8 personas habla de los equipos que pueden comer con 2 pizzas o una pizza, ya no me acuerdo cuánta cantidad, pero hasta 8 personas es un equipo que es súper manejable. Entonces la organización en ese caso no es un factor a considerar. ¿Ya? Y dependiendo de lo que su aplicación vaya a realizar, lo más relevante puede ser la escalabilidad, ¿ya? Y el tiempo que pueden tomar hoy en hacer test y trabajar en sus funciones. Ahora, ¿existe un punto medio entre ambas arquitecturas? Y la respuesta es que sí. Ya. Se habla de monolitos modulares que llevan luego a microservicios internos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? El monolito tiene una arquitectura modular. O sea, a pesar de que es una sola base de código y un solo componente, un solo artefacto de código, internamente tiene módulos independientes entre sí, ¿ya? Que va a hacer a la larga más fácil la separación cuando se requiere realmente cómputo independiente, que sería un microservicio interno. ¿Ya? Esto lleva a módulos fuertemente encapsulados. ¿Ya? O sea, un módulo que hace cierta funcionalidad y le provee esos métodos al otro módulo de al lado. Si es un método interno o una llamada o un servicio externo, eso es algo que la evolución propia del producto le va a entregar. Ahí, el Majestic Monolithic es algo que promociona mucho el creador de Ruby on Rails, perdón. Ahí lo nombro en la presentación. ¿Por qué? Porque Ruby on Rails, así como Django, es una de los frameworks estrella en Ruby y en Python para construir monolitos, pero como son monolitos modulares, ¿ya? Tienen límites de contexto y como son monolitos conocidos, tienen incluso eh, muchas bibliotecas
helpers que te ayudan a hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, en Django tú quieres crear usuarios y grupos para gestionar tu aplicación, hacer dos activaciones de plugins y queda todo funcionando así que hagas mucho más. No tienes que repensar toda esa estructura. Es un ejemplo más concreto. Y en el otro caso, em, también que es bastante útil son los monorepos que puedes utilizar en cualquiera de las dos arquitecturas. En realidad, un monorepo es un repositorio que tiene una o más aplicaciones. Entonces puedes tener un monorepo conceptual, donde tienes tu monolito y todos los microservicios que vas a ir agregando en el tiempo. Sí, que tiene microservicios. Y todo esto se viene por el concepto de los contextos acotados, contextos delimitados. Esa es la traducción de esto en realidad, que viene de DDD, del Domain Driven Design, del diseño por dominio. Entonces, defines tu negocio y tu lógica de negocio por dominio y cada uno de esos dominios va a tener su contexto que lleva a módulos o lleva a microservicios específicos. ¿Ya? Y sí, eso es como lo más relevante. ¿Ya? El caso de los contextos delimitados, la idea es evitar el acoplamiento, ¿ya? Porque eviten las dependencias cíclicas a toda costa, que es súper común y muy natural cuando estás trabajando solo en un modelito. El concepto de sweet spot que coloqué acá eh, hace que muchas empresas no terminan ni con un monolito puro, ni con una arquitectura de microservicios, que es como el punto intermedio. O sea, normalmente se parte con un monolito porque es más rápido, es más fácil, y luego te das cuenta que hay una